Capítulo 363. Aquellos que se encuentran eventualmente se despiden, mientras que aquellos que se han separado eventualmente se encuentran de nuevo. Amaneció la mañana. Kim Han-na bajó al vestíbulo del hotel para tomar el desayuno, pero se detuvo sorprendida al ver a Seol-Ji ya comiendo con gusto. Una pila enorme de platos se acumulaba frente a él. El hombre que apenas fingía comer el primer día ahora como una persona completamente diferente. Oh, hola, ¿quieres sentarte? ¿Qué había pasado? Kim Han-na examinó de cerca a Seol-Ji antes de sentarse frente a él, al verlo gesticular. Pareces un poco cansada hoy. ¿No dormiste bien? Es todo culpa tuya, bastardo. Kim Han-na casi gritó mientras se sentaba. Era cierto que había tenido una noche agitada. Eso se debía a que había tenido que pensar en nuevos juegos para jugar toda la noche, porque Seol-Ji había obtenido el primer lugar en todas las categorías el día anterior. Por cierto, hay algo que me intriga. Kim Han-na se tensó. Tenía la sensación de que Seol-Ji probablemente preguntaría cuándo comenzarían los juegos ese día. ¿Hay un hospital especializado en Corea como el de Hawái? Kim Han-na se sorprendió al recordar cómo la cabeza de Seol-Ji estaba llena solo de pensamientos sobre volver a Paradise. Sí lo hay, pero ¿por qué? Supongo que es lógico que exista uno. ¿Por qué? ¿Quieres firmar un contrato con ellos? Conozco un buen hospital en Seúl. Puedo enviar una carta de recomendación si quieres. Sí, sería genial. De hecho, he estado pensando en diferentes cosas. Seol-Ji hinchó las mejillas mientras tomaba una cucharada de huevo revuelto. Anoche fui al hospital especializado de Hawái. El maestro Hank me dijo que incluso las personas que se preparan para su muerte a menudo mueren. Y mencionó que las probabilidades de muerte aumentan drásticamente cuanto más tiempo estás activo en ese lugar. Por supuesto. Volver a la Tierra periódicamente y firmar con un hospital especializado son las cosas más básicas. Puede que no sea tan importante cuando eres de bajo nivel, pero cuanto más tiempo pases allí, más preparaciones debes hacer. No puedes conformarte solo con la preparación básica. Seol-Ji estuvo completamente de acuerdo. Han dijo que había hecho un gran esfuerzo por describir hábitos y gestos en su diario que solo él conocía para que pudiera identificar que era el escritor a simple vista. Trabajar a tiempo parcial como Fi-Sora podría ser otro método también. Creo que necesito encontrar mi propio método. En verdad ya tenía uno preparado. Probablemente no había nada más que dejara una impresión tan fuerte de la Tierra en su mente. Incluso ahora, los recuerdos de su última visita a casa eran vívidos en su mente. Bueno, no espero saciarme solo con la primera cucharada. Planeo hacer las cosas paso a paso. ¿Quieres que los llame? Puedo programar una cita ahora mismo. Kim Han-na ya estaba tocando su teléfono. Esta no era una oportunidad que surgiera con facilidad. Quería cerrar el acuerdo mientras tuviera la ocasión. ¿Por qué tanta prisa? Espera hasta que regresemos. ¿Estás segura de que estamos de vacaciones? Seol-Ji se rió. ¿Estás seguro? Pensé que irías directo a Paradise tan pronto como regresaras a Corea. No tomará tanto tiempo. Dijiste que estaba en Seúl, ¿verdad? Estoy seguro de que solo necesitaremos un día o dos. La mandíbula de Kim Han-na se cayó. Solo estaba preguntando. Estamos aquí para divertirnos, ¿no? Concentrémonos en eso por ahora. Kim Han-na se levantó de su asiento de repente. Seol-Ji continuó. Oh, sí, no podré cenar esta noche. Voy a reunirme con alguien. El maestro Yang vendrá conmigo también. Será así hasta el día que regresemos. ¿Qué estás haciendo? Ay, mi bebé finalmente ha. Kim Han-na parpadeó. Cuando volvió en sí, se encontró abrazando a Seol-Ji y dándole palmaditas en la espalda. Oh, sí, jugaremos más juegos hoy, ¿verdad? Seol-Ji apartó a Kim Han-na y esbozó una sonrisa sospechosa. Era el tipo de sonrisa que hacía que la gente se preocupara. Lo dijiste, que el premio por el primer lugar era un deseo. Lo sé, pero ¿qué deseo intentas hacer? No te preocupes por eso. Es algo que puedes conceder fácilmente. ¿Vas a hacerme hacer algo? Sí, ¿qué fue eso otra vez? ¿El padre de Hina?
Seolju sonrió con frialdad. ¿Te atreves a contraatacar con travesuras? Te devolveré esta humillación completa. Kim Anna quedó atónita. Ah, eso es porque tú. De todos modos, ya que ha llegado a esto, hagamos que sea real. Seamos la madre y el padre de Hina. Estás bromeando, ¿verdad? No, en realidad estabas demasiado guapa con esas gafas de sol negras y ese monokini. Seolju se rió a carcajadas mientras dejaba la cuchara. Se levantó de su asiento después de apilar los platos que había terminado uno sobre otro. Kim Anna balbuceó. Yo. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Acaso parezco que estoy bromeando? Seolju sonrió antes de salir caminando con aire despreocupado del café. Kim Anna se quedó aturdida en su asiento antes de reaccionar y girarse. Sin embargo, Seolju no se veía por ninguna parte. Cuando ella corrió hacia la terraza y miró hacia abajo. ¿Quién quiere ir conmigo a Ala Moana? Yo. Quiero ir. Tú, querido, ¿estás sugiriendo que vayamos a algún lado? Tengo planeado comprar algunos regalos para mi familia. Kim Anna podía ver a Seolju hablando alegremente con otros miembros. Ah, de acuerdo. ¿Alguien más va? Señorita PH y Sora, mejor que no vaya nadie más con nosotros dos. Será una cita adorable. ¿De qué estás hablando de repente? ¿Acaso estás interesado en mí? Ey, no seas tan descortés. ¿No es obvio que quiero decirte algo en privado? Bueno, si solo es eso. De acuerdo, entonces vámonos. Date prisa. ¿Por qué me estás tomando de la mano? Esto parece una cita de verdad. Seolju se marchó saltando mientras sujetaba firmemente la mano de Sora. Incluso cuando ella protestó, él se encogió de hombros y dijo: ¿Acaso no te ayudé a ganar el primer lugar ayer? Mierda. Kim Anna se cubrió la cara con las manos. Podía haber estado bromeando, pero tampoco parecía que lo estuviera. Además, Seolju era el tipo de persona que hacía algo una vez que se lo proponía. Aunque podría haber sido solo un juego, era obvio cómo usaría este deseo en el futuro en su contra. Solo entonces Kim Anna se culpó a sí misma por su descuido. No puedo permitir que eso suceda. Kim Anna gimió mientras se devanaba los sesos. Tenía que pensar en una forma de evitar que Seolju obtuviera el primer lugar. Pero el deseo de Kim Anna no se cumplió. Ella ideó un plan desleal de organizar juegos que se llevaran a cabo por la tarde, una vez que Seolju y Yang Maldong se hubiesen marchado. Pero como todos tomaban turnos para obtener el primer lugar, Seolju, que había barrido los primeros 5 juegos el primer día, automáticamente se llevó el primer lugar. Los humanos pueden trazar planes, pero son los cielos los que los conceden. Kim Anna miró al cielo y lamentó la ironía de la situación. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿De repente está deprimida porque se le acaban las vacaciones? Rae, que estaba secando su cabello mojado, inclinó la cabeza. Y un Yuri, que estaba descansando la barbilla en el dorso de su mano y sorbiendo un cóctel, se encogió de hombros con indiferencia. El taller llegó a su fin. Seolju se despidió de algunos miembros del grupo y abordó el vuelo de regreso. A pesar de haber sido tan reacio a venir, ahora sentía un leve arrepentimiento al partir. Fue por culpa de An. Seolju había hablado con él todos los días, sin excepción, y había creado muchos recuerdos con él, pero aún sentía que no era suficiente. Por supuesto, eso no significaba que pudiera quedarse en Hawái para siempre. Le prometió a Ann que volvería a visitarlo y se despidió. El vuelo de regreso fue tranquilo. La mayoría de los miembros se sumieron rápidamente en un sueño profundo, quizás por la fatiga acumulada de tanto divertirse. Yang Maldong miró a Kim Anna con sospecha mientras ella estaba sentada en un estado de aturdimiento, con una expresión como si su país hubiera caído. Luego, dirigió la mirada hacia Seolju. La mayoría de los miembros estaban recostados con los asientos reclinados, pero solo Seolju estaba ocupado en su pequeña mesa,
dibujando algo en un pedazo de papel. Eso es. Yang Maldong echó un vistazo discreto y sus ojos se iluminaron de repente. ¿Un calendario? Seol-Yu estaba haciendo un calendario. Solo que era un poco extraño para considerarlo el calendario de la Tierra. Un día no tenía 24 horas, sino que estaba dividido en 8. Está haciendo el calendario de Paradise. Yang Maldong se dio cuenta al instante de lo que era. Un día en la Tierra equivalía a 3 días en Paradise. Dado que el flujo del tiempo era diferente, el calendario también lo era naturalmente. Dado que los calendarios dibujados a mano no eran equipo electrónico, podían llevarse a Paradise. Pero, ¿cuál era la razón por la que Seol-Yu estaba haciendo de repente un calendario? Maestro, haciendo que suene más natural y reflexivo, como si estuviera llamando con curiosidad. Seol-Yu giró la cabeza al sentir la mirada de Yang Maldong. No, nada. Sigue adelante. Haciendo que suene más conversacional y relajado, como si estuviera restando importancia. Yang Maldong se puso una venda en los ojos mientras reclinaba su asiento a medias. Seol-Yu inclinó la cabeza confundido antes de volver a mirar el papel. Pronto, Yang Maldong se levantó ligeramente la venda y observó a Seol-Yu, que estaba ocupado haciendo su calendario. Una risita inaudible escapó de su boca. Después de llegar al aeropuerto de Incheon, los miembros del REA-1 prometieron reunirse en Paradise y regresaron a sus hogares. Cuando Seol-Yu volvió a su apartamento, desempacó sus pertenencias y luego descansó el resto del día. Al día siguiente, recibió una llamada de Kim Han-na y firmó un contrato con un hospital especializado de Corea. El contrato que firmó con el famoso hospital Soyoung de Corea era similar a un plan de seguro. Aunque la tarifa de firma y los pagos mensuales eran varias veces más caros que la prima por pérdida, logró obtener un ligero descuento gracias a ser egresado de la Universidad Soyoung. Después de leer minuciosamente los detalles del contrato, Seol-Yu lo firmó sin dudarlo. Después de eso, no regresó de inmediato a Paradise. Un día, se reunió con Seol Woo-seok y le dio los regalos que había comprado en Hawái, y en otro día, pasó por un centro comercial y compró obsequios para llevar de vuelta a Paradise. Por supuesto, no olvidó llamar a su madre tampoco. Sí, lo pasé muy bien. Jugamos varios juegos con premios en juego, y gané, jaja. Ah, ¿te gustó el regalo? Haciendo que suene más cálido y entusiasta, como una conversación real. No hay problema, claro que te llamaré a menudo. Ah, añadiendo un toque más natural de pausa y fluidez. Lo siento, pero eso podría ser un poco difícil en los próximos meses. Algo importante está por venir. Justo me acordé, haciendo que suene más sincero y conversacional. Bueno, es como cuando te aíslas del mundo exterior al estudiar para los exámenes de aptitud académica Scholastic. Hay un proyecto secreto en la empresa. Los teléfonos, o cualquier dispositivo electrónico en general, están prohibidos. Creo que tomará unos meses, expandiéndolo para que suene más explicativo y realista, como si estuviera justificando con detalle. Sí, es solo para mantener el proyecto en secreto. No es nada peligroso, haciendo que suene más tranquilizador y casual. Gracias por tu comprensión. Te llamaré en cuanto termine, añadiendo un tono más afectuoso para hacerlo engaging. Una vez que terminó la llamada, Seol-Yu dejó escapar un profundo suspiro. Se sentía mal, pero su decepción sería demasiado grande si prometía llamarla y no lo hacía. Era mejor decir la verdad desde el principio. Además, planeaba usar eso, una vez que regresara a Paradise y finalizara la reforma organizacional de Balaya, así que realmente no había otra opción. Porque el momento en que lo usara, no podría volver a la Tierra ni siquiera a Paradise por un tiempo. Con eso, creo que las cosas están casi listas, haciendo que suene más reflexivo y aliviado. Seol revisó su teléfono antes de fijar la mirada en la pantalla. Recordó a alguien que había olvidado hasta ahora. Señorita Yoon Seora, manteniéndolo simple pero haciendo que suene más personal y suave. Seol-Yu se mordió el labio y pensó con una sonrisa.
Bueno, supongo que crearé un recuerdo más antes de regresar. Pero no hubo respuesta incluso después de enviarle un mensaje de texto. Jun Seora solía responder de inmediato en el pasado, así que esto fue una sorpresa. También intentó llamarla, pero no contestó. ¿Está molesta? ¿O está en Paradise? Tal vez solo fue una mala coincidencia. Supongo que no se puede hacer nada, haciendo que suene más resignado y natural. Seol-Jiu enchufó su teléfono al cargador y tomó las bolsas de compras que estaban en el centro de la habitación. Tampoco olvidó tomar su calendario hecho a mano. Luego, sacó un pequeño pedazo de papel de su bolsillo y lo rompió. Al mismo tiempo, un anciano de cabello blanco estaba sentado en una librería deteriorada en Hawái. Aunque la televisión estaba encendida, los ojos del anciano no miraban la pantalla. Estaba mirando aturdido las calles como si esperara a alguien. Sin embargo, la persona que esperaba no apareció. En verdad sabía por qué. Hace unos días, el joven ya le había dicho que necesitaba regresar. Aunque lo sabía, no podía evitar el vacío que crecía en su corazón. Un destello de soledad cruzó el rostro del anciano. Pronto, cuando el tono anaranjado del atardecer alcanzó su color más intenso, el anciano se frotó la nariz y cerró el cuaderno en su mano. Quizás por su expresión agotada, parecía al menos 10 años mayor de lo que era antes. Tambaleándose, subió la escalera dentro de la vieja librería y abrió la puerta que conectaba con el ático. Una cuerda con un nudo de horca estaba atada al techo del polvoriento ático y una silla estaba colocada justo debajo. Ann fue quien preparó personalmente esas cosas. Aunque hablaba de leer su diario o escribir una novela, había un límite para hacer esas cosas. Cuando un vacío como el que acababa de experimentar lo golpeaba, subía al ático y miraba impotente la cuerda y la silla. A veces luchaba consigo mismo durante horas y horas. Pero la razón por la que se había mantenido hasta ahora era debido a un apego persistente. Si el contenido del diario era verdadero, él quería conocer al joven en cuestión. Quería conocerlo y decírselo. Ya este apego desapareció hace unos días. Ann subió lentamente a la silla. Agarró la cuerda que estaba justo a la altura de sus ojos. En el siguiente momento, ¡pradak! El extremo de la cuerda cayó al suelo. Ann había tirado de la cuerda y la había desprendido del techo. La razón era simple. Se formó un nuevo apego después de que el joven se marchara. Seol-Jiu dijo que lo visitaría de vez en cuando. Que lo ayudaría a regresar a ese lugar. Al parecer, una persona que moría en ese lugar podía revivir una vez. Por supuesto, revivir a alguien no sería barato, pero Seol-Jiu le dio una promesa firme. Excepto con una condición. No podemos hacerlo ahora. Ese lugar aún no es seguro. Si te revivo y mueres de nuevo. No puedo garantizarlo, pero te lo prometo. Cuando la reina sea eliminada y la paz regrese a ese lugar, te llevaré de vuelta allí. Ann sonrió al recordar las palabras de Seol-Jiu. Lo llevaría de vuelta a ese lugar. Poder experimentar lo que solo podía leer en su diario. Solo pensarlo hacía que su corazón latiera de emoción. Ann rompió la cuerda en pedazos y la tiró a la basura, luego procedió a romper la silla y tirarla a un lado. Después de bajar al primer piso, se sentó frente a su mesa con una expresión refrescada. Veamos, ¿era aquí donde lo dejé? Encendió la luz y se puso las gafas de lectura, luego abrió su cuaderno y mojó su pluma estilográfica con tinta. Después, miró alternadamente entre el cuaderno y la nota que había tomado antes de continuar escribiendo el siguiente contenido de su novela. Probablemente quieras preguntar también. ¿Qué me hace especial? ¿Por qué todos se sacrificaron por mí? ¿Valgo realmente la pena? Entonces te responderé. Como representante de todos. Sí. Ciertamente vale la pena proteger a una estrella que incluso la reina teme. Yo, no me arrepiento. Kia. ¿Qué tan genial fui?
Anne se rió entre dientes mientras movía su pluma estilográfica de un lado a otro. No es bueno que un autor tenga un ego inflado. Necesito un amigo que revise mi trabajo. Ah, cierto, este amigo, Dylan, estaba en el hospital. Murmuró para sí mismo y colocó la pluma en la punta de su barbilla. Tendré que visitarlo mañana. Aquí está bastante aburrido de todos modos. Será genial hacer un nuevo amigo. Anne tarareó felizmente y continuó moviendo la pluma. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 364, nivel 7, y C1. Regresó a Paradise. Se sentía fresco al salir del templo. En el pasado se entregaba a una sensación de liberación cada vez que regresaba. Pero esta vez, bueno, estaba feliz, pero algo era diferente. En lugar de sentir alivio, su corazón palpitaba de anticipación, como la primera vez que llegó a Paradise. Bañado en una sensación de novedad, Seol-Jiu descendió las escaleras. El edificio de Balaya estaba más o menos vacío. El taller había terminado, pero la mayoría de los miembros aún estaban de licencia por vacaciones personales. Pero no es que no hubiera nadie. Su viaje había terminado días atrás, así que por supuesto, había alguien que llegó antes que Seol-Jiu. Estás aquí temprano. Llegué esta mañana. Kazuki respondió con una voz monótona. Iba a venir antes, pero tuve que cuidar de mi hermana. Tu hermana. Ah, Seol-Jiu recordó la misión de invasión del laboratorio Delfinion. Kazuki debía estar refiriéndose al terrícola que rescató decapitándolo. ¿está bien? Me gustaría decir que sí. La voz de Kazuki se volvió más delgada y soltó un suspiro. De repente tuvo una convulsión. Pero está viva y se está recuperando mucho mejor que antes. Me alegro de que ella esté mejorando. Ya sabes, no hay problema si quieres quedarte en la Tierra un poco más. Seol-Jiu comentó con preocupación, pero Kazuki negó con la cabeza. Ella tiene médicos y enfermeras que la atienden las 24 horas del día. Mi presencia allí no la ayudaría en nada. Así que tengo que hacer lo que esté en mi mano para ayudar a mi hermana. Kazuki declaró con determinación y volvió sus ojos hacia Seol-Jiu. Lo pensé durante el camino hacia el paraíso. Me alegro de haberme unido a Balaya. Todo es gracias a ti que pude reunir suficientes puntos de contribución para subir de nivel. Hay una gran diferencia entre el nivel 5 y el nivel 6. Ahora que soy nivel 6, recolectar puntos de contribución será mucho más fácil. Solo entonces Seol-Jiu se dio cuenta de lo que Kazuki estaba persiguiendo. ¿Estás apuntando a su resurrección? Sí. O bien un medicamento que pueda curar su mente. De todos modos, gracias. Iba a decírtelo justo después de la guerra, pero nunca tuve la oportunidad. Yo también te agradezco tu ayuda. No podría haber derrotado a Raging Temperance sin ti, señor Kazuki. Solo tuve suerte. Nunca imaginé que un comandante del ejército de parásitos pudiera ser tan tonto. De hecho, lo lamento un poco. ¿Lo lamentas? Kazuki sonrió suavemente ante la reacción de Seol-Jiu. Si hubiéramos enviado al comandante del cuarto ejército de regreso con vida, podría haber sido un Mutaguchi Renia. Red Mutaguchi Renia fue un oficial militar japonés. Enlace a Wikipedia aquí https://en.wikipedia.org/wiki/renia-Mutaguchi-red para los parásitos. No dejo de pensar en eso. Seol-Jiu estalló en risas. Era cierto. Considerando todas las cosas que Raging Temperance hizo en el reino espiritual, la Federación y la humanidad podrían haber sacado provecho de su estupidez. De ninguna manera. Incluso si lo hubiéramos enviado de vuelta, dudo que la reina de los parásitos lo hubiera dejado vivir. Tienes razón. Pero es verdad que nos hizo un favor. Tendré que rendirle un tributo más tarde. No es una mala idea. ¿Por qué no preparas una medalla y se la entregas a los parásitos, como un homenaje a uno de los mayores comandantes de todos los tiempos? Buena idea. Me pregunto cómo reaccionará la reina de los parásitos. Los dos hombres estallaron en risas al mismo tiempo. Eso es, señor Kazuki.
De repente, Seol-Jiu se detuvo como si acabara de recordar algo. ¿Tienes tiempo para hablar? Es algo importante. ¿Ahora mismo? No, un poco más tarde. Tengo que prepararme. ¿Debo ir a tu oficina? Sí, te veré allí en 10 minutos después de que pase por el almacén. Los ojos de Kazuki se iluminaron al oír la palabra almacén. El tiempo pasó rápidamente y 10 días se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese periodo, los miembros de Valhalla comenzaron a regresar de la Tierra uno tras otro. Y después de 2 semanas en el tiempo del paraíso, todos los miembros habían llegado. Con todos reunidos, lo primero que hizo Seol-Jiu fue convocar una reunión. El propósito de la reunión era establecer un sistema interno colectivo que había sido pospuesto por mucho tiempo debido a la guerra. No podemos retrasarlo más. Ya no somos el equipo Carpe Diem. A partir de hoy, Valhalla renacerá como una organización completamente legítima. Seol-Jiu anunció al final de la reunión. Era una declaración de reforma, una muestra de determinación firme para iniciar un enfoque efectivo y sistemático para lidiar con los asuntos en lugar del estado de caos desordenado que existía ahora. Seol-Jiu se embarcó en la reforma de Valhalla ese mismo día, como si quisiera probar su seriedad. Lo primero que hizo fue reclutar a Hoshino Urara como nueva miembro de Valhalla. Ella había hecho un trabajo bastante bueno en el reino espiritual. Por supuesto, el reclutamiento no fue un proceso unilateral. Sin embargo, Acepto. Hoshino Urara aceptó de inmediato sin pensarlo 2 veces. Me encanta divertirme. Lo adoro de verdad. Hoshino Urara le lanzó una sonrisa traviesa a los ojos perplejos de Seol-Jiu. ¿Dinero? ¿Fama? No me importa ninguna de las dos. Lo más importante es la diversión. Haré cualquier cosa mientras me divierta. ¿Lo entiendes? Ella gritó enfatizando diversión repetidamente. Y fue divertido. Me refiero a la expedición contra Anal Something y la guerra, quiero decir. Especialmente el momento en que escapé por los pelos del agarre de Twisted Kindness. Hoshino Urara se estremeció como si estuviera teniendo un orgasmo. Así que, acepto. Este lugar parece divertido. Y tú pareces alguien que sabe cómo divertirse. Si estoy contigo, podré divertirme mucho más, ¿verdad? Sus ojos sonrieron mientras revelaba que había planeado quedarse incluso si él no la hubiera invitado. Seol-Jiu esbozó una sonrisa forzada. No pudo evitar preocuparse. Ventana de estado de Hoshino Urara. 1. Información general. Fecha de invocación. 2013. 9:20 de la mañana. Grado de marcado. Rojo. Sexo. Edad. Femenina. 25. Altura. Peso. 160,2 centímetros. 46,4 kilogramos. Condición actual. Saludable. Clase. Nivel 7 sicario. Nacionalidad. Japón. Área 5. Afiliación. No aplicable. Alias. Loca. 6 locas. Subcampeona graduada. 2. Rasgos. 1. Temperamento. Maníaca. Una persona loca. Desequilibrada. Los síntomas de la locura se expresan hacia afuera. Actúa de manera anormal y violenta. Descontrolada. No puede controlar voluntariamente sus impulsos. 2. Aptitud. Equilibrio. Una habilidad innata para mantener el equilibrio sin inclinarse hacia un lado. Audacia. Proceder sin compromisos. Destreza manual. Buena para hacer o manejar cosas con las manos. Flexibilidad. El cuerpo se dobla con facilidad como los moluscos. 3. Nivel físico. Fuerza. Intermedio. Alto. Resistencia. Intermedio. Intermedio. Agilidad. Alto. Alto. Resistencia física. Alto. Intermedio. Mana. Intermedio. Alto. Suerte. Bajo. Bajo. Puntos de habilidad restantes. 2. 5. Nivel de cognición. Locamente. Una mujer loca. Entusiasta. Intrigada. Caótica. Muchas cosas están revueltas y es imposible desenredarlas. La información de Hoshino Urara que verificó con Nine Ayes era simplemente increíble. Seol-Jiu nunca había visto una ventana de estado tan simple y directa antes. Pero era el que la había sacado de la prisión.
Sería mejor para todos si Valhalla se encargaba de ella en lugar de dejarla ir. Los arqueros de nivel 7 eran raros, especialmente desde que la estrella del orgullo ya no estaba. Además de Oshino Urara, Agnes era la única. Agnes solía ser de nivel 6, pero subió de nivel después de la guerra, al igual que Oshino Urara. Sigue con el excelente trabajo, por favor. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer como mi empleador es darme diversión y entretenimiento. Te seguiré como en un brinco, paso y salto, y me lo pasaré en grande. Es tan sencillo. Oshino Urara soltó una carcajada y chocó los 5 con Seol-Jiu. Después de terminar de hablar con Oshino Urara, Seol-Jiu pasó inmediatamente al siguiente tema. Como se había discutido antes, Yang Maldong se convirtió en asesor y entrenador oficial de Valhalla en el edificio de Aramark. Kim Anna se convirtió en la líder del equipo de información, como ella quería. Seol-Jiu también decidió seleccionar líderes de equipo para gestionar los 2 equipos recién formados. Miembros con experiencia en liderar un equipo, incluyendo a Kazuki y Orae, fueron nombrados como posibles líderes de equipo. Seol-Jiu se tomó el tiempo para entrevistarlos uno por uno. Por supuesto, no se enfocó solo en los asuntos internos. Ahora que había pasado un tiempo desde el final de la guerra, hizo esfuerzos por fortalecer los lazos con fuerzas externas. Ya sí. Nuestro representante está súper ocupado estos días. Choong murmuró con una voz desanimada, mientras su cuerpo se hundía en el sofá del salón en la primera planta. Sus ojos estaban fijos en Seol-Jiu, que acababa de regresar de Eva y ahora discutía con Kim Anna. Representante, tienes que reconsiderar esta agenda. 2 son demasiados. ¿Demasiados? Creo que son muy pocos. Entiendo a Sicilia y al gremio de magos. Nos ayudaron con todo su esfuerzo durante la expedición al reino espiritual y durante la defensa de Tigol Fortress. Pero el resto... No seas ridícula. ¿Cómo puedo discriminar cuando todos han hecho lo que pudieron en sus respectivas posiciones? Si damos 2 aquí y 1 allá, ¿qué pensarán los que reciban uno de nosotros? Recuerda, estas personas saben con quién estoy interactuando. Pero considerando el valor de las piedras de mejora y el dinero que podríamos ganar vendiéndolas. No, piensa en todo lo que han hecho para ayudarnos. Envía 2 a cada uno. A los Triadas, al gremio de asesinatos, a la familia real de Eva y a la familia real de Haramark. Y no olvides enviar el fruto del árbol del mundo con ellos. Entendido. Finalmente, Kim Anna levantó la bandera blanca ante la obstinación de Seol-Jiu. Bajó ligeramente la cabeza y se marchó. Orae, que había estado observándolos todo el tiempo, parecía sorprendida. Vaya, eso sí que es sorprendente. ¿Quién iba a pensar que esa zorra podría ceder? HMPH. Así es como debería ser. Choong resopló con desdén. ¿Quién se cree que es? Solo es una administradora, no una representante. No me cayó bien desde el principio, colándose aquí como un ladrón sigiloso y haciendo lo que le daba la gana. Sé que tiene buenas intenciones, pero ¿por qué lo hace todo a su manera? Choong criticó. Todavía guardaba rencor contra Kim Anna por haber actuado a espaldas de Seol-Jiu. Bueno, un representante necesita saber cuándo mantenerse firme. Fi-Sora se encogió de hombros. Di lo que quieras, pero es un representante bastante bueno, aunque a veces puede ser un poco volátil. Eso, siempre y cuando esté en el paraíso y no cerca de la hermana mayor de la lujuria. Ella agregó 2 condiciones. Sus palabras eran difíciles de refutar y Choong aceptó de mala gana. De todos modos, Fi-Sora habló de nuevo. es bueno que esté trabajando duro. Pero, ¿no te sientes un poco nerviosa? ¿Por qué? Recuerda, se comportaba así antes de la expedición al reino de los espíritus. El hecho de que vuelva a actuar de esa manera me hace pensar que algo grande va a pasar. No creo que sea una guerra. La voz de Yuri resonó. Probablemente tenga que ver con la Federación. Estaba contactándolos a través de Eva. ¿Estás segura? Sí, me invitó a su oficina la semana pasada.
Me dio las gracias por invocar a la maestra y me regaló un pedazo de la fruta del árbol del mundo. Fue entonces cuando me contó sobre Eva. Supongo que eso es una buena noticia. Espera un minuto. ¿La fruta del árbol del mundo? Sí. Escuché que la mayoría de ustedes probó un bocado cuando dividieron las piedras de mejora. ¿Tú no la comiste? Un Yuri respondió con calma y miró a su alrededor. Orae y Chong asintieron. Fi-Sora frunció el ceño. Es decir, yo recibí las piedras de mejora, pero no la fruta. Murmurando, Fi-Sora giró la mirada y se detuvo. Hablando del rey de Roma. Seol-Yu estaba mirando en su dirección. Más específicamente, la estaba mirando a ella. Señorita PH Sora, Seol-Yu levantó la mano. ¿podemos hablar un momento? Euk. Parecía que por fin estaba decidido a darle la fruta del árbol del mundo. La mitad de Fi-Sora quería ir, pero la otra mitad no. Ven a mi oficina, por favor. A pesar de su angustia, Seol-Yu la llamó, y Fi-Sora lo siguió arrastrando los pies como una vaca que es llevada a la fuerza al matadero. ¿Has pensado en lo que te dije en Hawái? Seol-Yu preguntó tan pronto como Fi-Sora se sentó. ¿Perdón? No finjas que no lo sabes. Deberías saber que tengo esa táctica registrada como mía. ¿Recuerdas lo que dije en Ala Moana? Fi-Sora exhaló un suspiro en lugar de responder. ¿Tengo que hacerlo? No voy a obligarte, pero creo que eres la persona adecuada para el trabajo. ¿Qué hay de la señorita Chang Chong y el señor Hugo? Cho-Hong y Hugo admitieron que no están capacitados para el trabajo. No tienen experiencia liderando un equipo. ¿Qué hay del señor Kazuki y Rae? El señor Kazuki ya decidió tomar el segundo equipo. La señorita Orahi estará en el equipo 2 por ahora, pero si el número de miembros aumenta en el futuro, se le asignará la responsabilidad del equipo 3. Seol-Yu respondió con fluidez, y Fi-Sora ya no pudo encontrar palabras para refutarlo. Señorita PH Sora. Seol-Yu juntó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Actualmente hay 16 miembros oficiales en Balaya. 18, incluyendo a Flown y al pollito pequeño. Si contamos a los invitados, el número sube a 22. Sí. Ese número no es pequeño, pero tampoco es grande. En cierto modo, este podría ser el mejor momento para formar nuevos equipos y fortalecer nuestras bases. Lo sé. Sé lo que intentas decir, pero... Fi-Sora agitó las manos. Pero, querido, ¿sabes por qué no quiero ser líder de equipo? Creo que es una lástima. ¿Me tienes lástima? No es lástima. Te estoy pidiendo un favor. Seol-Yu la miró con ojos firmes e inquebrantables. Fi-Sora exhaló un suspiro de nuevo. Vale, supongamos que acepto el puesto. ¿No te asusta eso? ¿Y si dirijo al equipo de manera equivocada y mato a todos? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo que pasó antes fue un accidente. Un accidente causado por mi error. La PH Sora que yo conozco no es el tipo de persona que repite el mismo error otra vez. Bueno, me siento honrada de que pienses así. Y Sora sonrió con amargura. Pero, ¿por qué, querido? ¿Por qué piensas tan bien de mí? Tú me hiciste pensar de esa manera. Seol-Yu continuó hablando lentamente. Para ser honesto, al principio no me caías muy bien. Pero ya lo sabías, ¿verdad? Bueno, sí. Yo tampoco te caía bien a ti. Pero pasar tiempo contigo cambió mi opinión. Mirando hacia atrás, fue Fi-Sora quien siempre tomaba la iniciativa cada vez que ocurría algo importante, como durante la guerra del Valle de Arden, o cuando chocaron con la alianza de Eva. Ella se quejaba de vez en cuando, pero siempre tomaba la iniciativa en las batallas y nunca desobedecía las órdenes de Seol-Yu. Además, había permanecido leal durante su lucha contra un Jin Diligence y a lo largo de la reciente expedición y guerra. Como resultado, Fi-Sora se convirtió en una de sus camaradas más confiables. Hay algo que me di cuenta durante la guerra. Seol-Yu habló. Las personas a mi alrededor son tan importantes como yo mismo. En este momento, necesito a alguien que pueda actuar como mis manos y pies, que me ayude y guíe en todo lo posible. Necesito a alguien que sea capaz y confiable. Por ejemplo, una persona que solía ser el as de un gremio y tiene experiencia liderando a un grupo de personas.
Pero esos no son los únicos motivos. Personalmente, yo Seol-Yu tragó saliva, quiero que uno de los miembros fundadores de Balaya esté a cargo del equipo 1. y Sora bajó la cabeza. Cruzó los brazos, cruzó las piernas y suspiró por tercera vez ese día. Si Seol-Yu hubiera sido juguetón como de costumbre, ella lo habría rechazado en un abrir y cerrar de ojos. Pero él estaba muy serio y, para ser honesta, le gustaba que reconociera su habilidad. Dame un poco de tiempo para pensarlo. ¿Otra vez? Esta será la última vez. Y no tardará mucho. Mientras pueda obtener una respuesta pronto, está bien. Con una sonrisa, Seol-Yu tomó un cuchillo y cortó una capa delgada de la fruta del árbol del mundo que estaba en su escritorio. Sora echó un vistazo a la fruta y apretó los dientes. No vas a usar eso como cebo, ¿verdad? Por supuesto que no. Seol-Yu extendió la mano debajo de su escritorio. La fruta es tuya, y con razón. El cebo es esto. Tac. Colocó un par de botas en el escritorio. Una luz azul tenue emanaba de las botas delicadamente diseñadas. Botas del cielo de Neuma. Las obtuve de la tienda VIP en la zona neutral. Los ojos de Sora se abrieron de par en par. Una vez que las infundes con maná, puedes usarlas para caminar en el aire. Hay un límite de 30 minutos y un periodo de espera de 24 horas, pero con esto, incluso un guerrero podría pelear en el aire. ¿Tú me las estás dando a mí? Iba a dárselas a either el señor Kazuki o a Seola, pero si aceptas el puesto de líder del equipo, te las daré como un regalo. Seol-Yu le guiñó un ojo. Sora examinó las botas antes de volver sus ojos al rostro sonriente de Seol-Yu. Una vez más, dejó escapar un gemido. ¡Aú, eres un abusón! Se cubrió la cabeza con las manos en agonía. Seol-Yu esperó pacientemente, frotándose las palmas de las manos. Un poco más tarde, Sora abrió los ojos en silencio. Sus cejas se inclinaron hacia arriba, haciéndola parecer un poco enojada. Pero su rostro no mostraba más signos de excitación. Quiero que sepamos que no lo hago por las botas. Lo sé. Me pediste 3 veces. Primero en Paradise, segundo en Hawái y tercero, ahora. Has sido persistente a pesar de mis, quejas, así que ahora quiero recompensarte por tu sinceridad. Bueno, qué presumida eres. Cállate. De todos modos. Sora se aclaró la garganta. Claro, lo haré. De todos modos, estoy empezando todo desde cero. Pero si vas a nombrarme líder del equipo, quiero que lo hagas como es debido. ¿A qué te refieres? ¿Crees que soy tonta? Dijiste que querías que uno de los miembros fundadores fuera el líder del equipo. Sé que solo estás preparándote para lo peor, y te prometo que haré el papel de sabueso cuando sea necesario. Pero tienes que apoyarme. La verdad es que no puedo lidiar con la señorita Kim Hana y el señor Kazuki al mismo tiempo. Una esquina de los labios de Seol-Yu se curvó hacia arriba. Dime qué quieres. Así que has elegido a los líderes del equipo, pero todavía no has seleccionado a los miembros del equipo, ¿verdad? No. Bien. Sora enderezó su cuerpo y miró a Seol-Yu con una sonrisa astuta. No te preocupes por tu equipo, pero ¿no crees que el equipo 1 debería ser más fuerte que el equipo 2 o el 3? Seol-Yu tampoco era tonto. Inmediatamente entendió lo que ella quería. Me aseguraré de que el equipo 1 tenga prioridad sobre los otros equipos a la hora de seleccionar miembros. Capítulo 365, nivel 7 y E2. Sora dejó la oficina con las botas del cielo de Neuma y un pedazo de la fruta en la mano. Seol-Yu le pidió que la comiera allí mismo y le contara sus efectos, pero Sora se dirigió a las aguas termales, diciendo que la comería más tarde en su mejor condición. Seol-Yu pasó a su última tarea del día, la formación de equipos. Por supuesto, hubo algo de dificultad. No. Hugo aceptó con gusto unirse al equipo 2, ya que quería probar formar equipo con Kazuki desde que estaba en Aramark. Pero Choon, quien fue nominada por Sora, se negó rotundamente. Estoy muy decepcionada contigo, Seol. ¿Cómo puedes hacerme esto? Has cambiado. ¿De qué estás hablando?
Hemos pasado por tanto juntos, tú y yo. Pero ahora dices que vas a descartarme. No puedes hacerme eso. Yo también soy de nivel 6. Espera un momento, no te estoy descartando. Da igual. No voy. No lo haré. Choong se negó categóricamente a cambiar de equipo, por lo que Seol-Jiu no tuvo más remedio que pedir la comprensión de los demás. Afortunadamente, Phi-Sora retiró su nominación, diciendo con indiferencia, «Está bien, no planeo obligar a nadie a unirse a mi equipo». Sin embargo, en lugar de Choong, tomó a otro miembro fundador, la única sacerdotisa entre los miembros oficiales, María. Con eso, los equipos se formaron completamente. El equipo principal, dirigido por el lancero de Némesis de nivel 5, Seol-Jiu, consistía en los siguientes miembros. Sicario de nivel 7 Hoshino Urara. Alta Templaria de nivel 6, Chung Choong. Yumaga de nivel 4, Unyuri, quien pasó de nivel 1 a este nivel de una vez. Por ahora, solo eran los 4, pero con Flone y Little Chick incluidos, el número debería considerarse 6. A continuación, el equipo 1, dirigido por la Duquesa General de nivel 6, Phi-Sora, consistía en los siguientes 4 miembros. Tirador de acero supremo de nivel 5, Marcel Gionea. Sacerdotisa mayor de nivel 5, María Yeriel. Rastreadora de nivel 3, Iseol. Guardia de nivel 3, Isunjin. Finalmente, el equipo 2, dirigido por el arquerrero de nivel 6, Ayase Kazuki, consistía en 2 miembros más. Caballero imperial de nivel 6, Orrae. Campeona bárbara de nivel 5, Richard Hugo. Aunque todavía no tenían suficientes miembros, Seol-Jiu terminó de formar el equipo con la condición de que tendrían prioridad para recibir nuevos miembros. Esta información se transmitió a todos los miembros, ya sea a través de la reunión o a través de Kimana. Y a cada equipo se le asignó una oficina designada en un piso, y se les hizo llevar a cabo reuniones dirigidas por los líderes de equipo. Solo entonces, Seol-Jiu se sentó en su silla de oficina y soltó un suspiro. Con esto, se completó la organización mínima. Solo quedaba una cosa por hacer. Seol-Jiu examinó lentamente los artículos colocados en su escritorio. Lo primero que llamó su atención fue la bolsa que contenía los elixires divinos. Los había comprado todo el camino de vuelta, cuando estaba en la zona neutral, y los había guardado hasta ahora. Si simplemente elevaran sus estadísticas en una etapa, los habría bebido hace mucho tiempo. Sin embargo, los efectos de los elixires divinos eran mucho superiores, elevando la estadística respectiva en un rango completo. Si los bebía después de llevar sus estadísticas a alto-bajo, podría lograr el rango de Peneng, que lo instantáneamente. Y si de alguna manera lograba llegar al rango de Peneng, Kyulo por su cuenta podría ir más allá de ese rango. Por supuesto, todavía no estaba en ese nivel. Lo mismo ocurría con el cuadrado mágico de armonía. Permitir que su usuario use energía de flujo inverso era tentador, pero el resto de sus efectos era preocupante. Dado que se hizo con una fórmula imperfecta, no había manera de saber qué le pasaría una vez que lo usara. No podía cargar con otro factor inestable cuando aún no había equilibrado su mente, técnica y cuerpo. Además, los ojos de los 9 futuros también mostraban el artículo con un tono rojo. No era amarillo sino rojo. En un caso como este, no habría ningún problema en interpretar escapar inmediatamente, como ni siquiera acerques las manos a ello. Y así, Seol-Jiu guardó la caja de cristal que se agitaba con un aura negra sin ningún arrepentimiento. Luego, miró hacia abajo un orbe del tamaño de un puño. Estigma divino. Un estigma especial entre los muchos creados para el cuerpo humano. Contiene un rastro de divinidad. Serás enviado inmediatamente a un lugar de prueba en el momento en que lo ofrezcas. Si logras resistir las pruebas impuestas por el dios al que sirves, recibirás un poder comparable al de un santo.
Aunque será una prueba extremadamente dolorosa y difícil, el estigma creado en el proceso se convertirá en una fuerza poderosa. Seol Jiu se contuvo de usar los dos artículos anteriores, pero el estigma divino era diferente. No se atrevió a usarlo cuando era de bajo nivel y le faltaban habilidades, pero ahora era un rango alto consolidado. Como si eso no fuera suficiente, el reino de los ranqueadores ónicos estaba cerca. Seol Jiu miró fijamente el estigma antes de tomar un cuchillo. Cortó un pedazo de la fruta del árbol del mundo y se lo llevó a la boca. No sabía como una fruta, tal como había oído de muchos otros. Se derritió en cuanto tocó su lengua, y un líquido helado que le enfrió las entrañas bajó por su garganta. Has consumido la fruta del árbol del mundo. Se aplicará un efecto beneficioso aleatorio al usuario. Tu potencial innato ha aumentado. Ja. Una risa escapó de la boca de Seol Jiu en cuanto vio los mensajes. No esperaba un equilibrio perfecto entre mente, técnica y cuerpo. Pero para otros miembros, su aptitud cambió, sus habilidades subieron de rango, o sus estadísticas físicas aumentaron. Es sí que solo tener un aumento en el potencial innato. ¿Era solo una forma de decirle que se entrenara con intensidad? A pesar de sentirse un poco decepcionado al principio, Seol Jiu pronto cambió de opinión. Tal vez esto era algo bueno. Aunque no podía estar seguro, el aumento total no debería ser pequeño, ya que la fruta del árbol del mundo también se había agregado a la técnica de acupuntura de Yang Maldong. Seol Jiu tenía que enfrentar una prueba difícil, así que este cambio también podría significar que su cuerpo evolucionaría aún más mientras resistía la prueba. Ahora, Seol Jiu tenía otra razón más para retrasar el uso de los elixires divinos. Guardó la bolsa y la caja y metió el estigma en su bolsillo. Luego, tomó una respiración profunda como un general a punto de lanzarse a la batalla decisiva de una guerra. Y finalmente, ese día llegó. ¿Cómo va la situación con las ofrendas? Estamos reuniendo tantas como podemos. No te preocupes por eso. Tomaremos acción tan pronto como regrese la señorita Seo Yui. ¿Y el señor Park Woo-ri y Yu Yeolmu? Hablé con ellos ayer a través del cristal de comunicación. Park Woo-ri vendrá a Eva pronto. Necesita trabajar en el equipo de inteligencia, así que debe aprender con experiencia práctica. El señor Yoo Yeolmu dijo que necesitaba entrenar un poco más antes de unirse a un equipo. Ponlo en el equipo 2 cuando llegue. Ya le avisé al señor Kazuki, y no seas tacaño con el apoyo porque es un miembro nuevo. Si el señor Kazuki pide algo, gasta dinero libremente. Sí, entendido. Kimana respondió con una voz clara. Seol Jiu asintió con la cabeza y pasó la página del documento que estaba leyendo. Estaba haciendo una inspección exhaustiva antes de partir hacia la prueba. ¿Dónde está la señorita Bae Kaeju? Aún no ha regresado de la Tierra. ¿Y los hermanos Hallop? Sí, volvieron a la Tierra unos días después de llegar a Eva. No he tenido noticias de ellos desde entonces. Podría ser difícil con la señorita Bae Kaeju, pero mantén a los hermanos Hallop cerca cuando regresen. Avísales que hay algo que necesito decirles. Intentaré acomodarlos lo más posible. Gracias. Lo siguiente es... Oh, sí. Seol Jiu miró de reojo mientras pasaba una página. ¿Has intentado llamarlos? Esto, ¿verdad? Kimana levantó un cristal de comunicación con una sonrisa. Por supuesto. Los hermanos Pavlovici están vivos y bien. Deberías haberme dicho antes sobre algo como esto. ¿Por qué? La inteligencia no surge de la nada. Necesitas personas que arriesguen sus vidas en la primera línea. Ellos son perfectos para el trabajo. No los hagas trabajar demasiado. Son los únicos enlaces que tenemos por ahora. Seol Jiu sonrió suavemente. A menos que haya un asunto urgente, eso es lo que voy a manejar primero cuando regrese. Ay, ya puedo oír los gritos de esas pobres almas. No tienes idea de cuánto grité internamente mientras estaba atrapado en el palacio de Haramark. Ya es hora de que escuche sus gritos también. Sembrar el viento y cosechar la tormenta, ¿verdad? Será un poco más fuerte que una tormenta. Piensa en tifones. De todos modos, esto es todo. Ocúpate de la organización mientras estoy fuera.
Seol-Yu agitó el grueso documento y extendió los brazos. Kim Anna chasqueó los labios después de dejar su cuaderno. ¿Te vas de inmediato? Seol-Yu no respondió. Simplemente tomó la lanza de la pureza, despertó al polluelo Little Chick, que estaba dormido, y se puso la capa de color marino que le regaló Vidalif. En realidad, Kim Anna ya sabía que algo había cambiado dentro de Seol-Yu. Al verlo trabajar día tras día, después de regresar a Paradise, podía adivinar que había tomado una determinación firme para hacer algo. Debió haber cambiado de opinión durante el viaje a Hawái. Pero no tenía dudas de que lo había pensado mucho. ¿Estás bien con eso? Kim Anna esbozó una sonrisa traviesa al ver a Seol-Yu empacar sus pertenencias. Se ordenó. ¿Bien con qué? Dejarme a cargo de Balaya. ¿No estás preocupado? Oh, eso, eres la única persona en quien puedo confiar. Además, está el maestro Yang y otros 2 líderes de equipo. Vaya, no me estás subestimando demasiado. Haz lo que quieras si quieres que tu nombre quede junto al de la antigua alianza de Eva. ¿Cómo murió Sombat Laon Mani otra vez? Seol-Yu se rió mientras colocaba la lanza de la pureza sobre su hombro. Kim Anna tomó una profunda respiración y sacó la lengua. Va. ¿Por qué tienes que ser tan brutal? Estoy bromeando. ¿Por qué te mataría? Seol-Yu se rió entre dientes y luego dijo. Especialmente cuando todo lo que tengo que hacer es usar el deseo. Kim Anna se sobresaltó. No puedo esperar para ver a mi pequeña Hina. Va a ser como tú y como yo, y va a ser realmente adorable. Oye. Cuando Seol-Yu le lanzó a Kim Anna una mirada lasciva, ella retrocedió instintivamente. Estoy demasiado ansioso. Tal vez debería concebir a Hina antes de irme. Entonces tú tampoco tendrás más remedio que ser una buena esposa virtuosa. Kim Anna cerró los ojos, lamentando profundamente la broma que había hecho. Al ver a la callada Kim Anna, Seol-Yu se rió y tomó al adormilado Little Chick. Levántate, tenemos que ir al templo. ¿Por fin nos vamos? Sí, te daré mucha energía sagrada. Oh, ya era hora. ¿Qué quieres decir? ¿No comiste hasta saciarte la última vez? Lo hice. De todos modos, ¿qué pasó? Me estás alimentando tú mismo y todo. Pensé que probablemente no podré alimentarte por un tiempo. Un largo tiempo. Así que llénate el estómago y come todo lo que puedas. Little Chick inclinó la cabeza, pero Seol-Yu salió de la oficina sin decir nada más. Yang Maldong, Kazuki y Fi Sora lo estaban esperando frente al edificio. Nos vemos luego, muchachos. No necesitaba decir mucho, ya que ya les había informado. Cuídate. Yang Maldong habló con solemnidad, como siempre. Lo haré. Cuida de Balaya mientras estoy fuera. Seol-Yu se despidió con una sonrisa y luego se dio la vuelta. Vuelve pronto. No estés fuera por mucho tiempo. Después de la despedida de Fi Sora, Seol-Yu caminó hacia el templo de Gula. Seol-Yu se sumió en sus pensamientos en silencio durante el camino. Mirando hacia atrás, la guerra anterior había sido demasiado agotadora. Solo preparar la guerra lo había dejado sin energías. Después de experimentarlo una vez, ahora estaba seguro. Había un límite en correr de un lado a otro. Necesitaba a alguien confiable y de confianza que pudiera ayudarlo. Tal persona se podría describir mejor como alguien que lo seguiría sin necesidad de que lo guiaran. Un Yuri era un buen ejemplo de tal persona. Por eso, Seol-Yu había pasado las últimas semanas reformando la organización. Estableció equipos y otorgó autoridad independiente a los líderes de equipo. Ahora, Balaya funcionaría bien incluso si él se fuera. Con este trabajo terminado, era el momento de que se reformara a sí mismo. ¡Qué desastre! Lo que Seol-Yu sintió con más fuerza de la guerra fue lo impotente que era. Siempre que había peligro, dependía de milagros, suerte y sus compañeros en lugar de su propia habilidad. Si tuviera que evaluarse a sí mismo, sería 0 de 100 sin duda alguna. ¿Qué pasaría si Little Chick no hubiera desbloqueado los poderes de la lanza de la pureza? ¿Qué pasaría si Marcel Gionea no hubiera entregado las sedas y la semilla árbol del mundo?
¿Qué pasaría si un Yuri no hubiera invocado a Roselle para proteger al árbol del mundo? Había demasiados factores fuera de su control. Esto era una clara señal de que le faltaba poder. Con la situación actual no podía considerarse un representante. Con la situación actual no podía convertirse en el sol, una estrella que emite luz por sí misma. Necesitaba poder. El tipo de poder que le permitiera superar cualquier dificultad sin depender de ayuda externa ni milagros. Después de entrar en el templo, Seol-Yu inclinó la cabeza frente a la estatua de piedra. Por fin has llegado. La voz de Gula resonó en su mente. Tuve que ocuparme de algunos asuntos, así que llegué tarde. No te estoy reprochando. Es necesario ocuparse de lo que hay que hacer. Gula hizo una pausa en medio de su consuelo. Esta aura. Dejó de hablar, sintiendo la energía que emanaba del bolsillo de Seol-Yu. ¿Así que finalmente has decidido? Sí. ¿Cómo vas a usarlo? ¿Ahora mismo? ¿En tu estado actual? No. Seol-Yu negó con la cabeza. Primero avanzaré al nivel 7. Usaré el estigma después. Gula se sorprendió interiormente por la proclamación de Seol-Yu. No te lo recomendaría. Cuanto más poder busques, mayor será la prueba. Deberías saberlo también. Lo sé. Aún no has dominado completamente tus habilidades de nivel 5, así que ir directamente al nivel 7 es demasiado peligroso. Tendrás que enfrentar 3 pruebas. No morirás, dada la naturaleza del espacio especial, pero el fracaso no es el problema. Tu mente podría quebrarse. Song Shi-hyun. Seol-Yu exhaló el aliento que había estado conteniendo y Gula dejó de hablar. El nuevo comandante del primer ejército de los parásitos. Es fuerte, dejando de lado su carácter, es increíblemente fuerte. La bruja de los sueños, Roselle la Gracia, acumuló fuerza durante cientos de años, y la estrella de la avaricia, Philip Muller, es conocido como el mago más fuerte entre los terrícolas. Sin embargo, él bloqueó sus ataques combinados con un solo movimiento de espada. No solo los bloqueó, los superó. Solo logramos detenerlo con la ayuda de Yu Win-1. Y eso fue cuando su poder aún estaba inestable. Seol-Yu mordió su labio inferior. La guerra terminó hace bastante tiempo, pero esa escena todavía está vívida en mi mente. Más que el descenso de la reina parásito. Quiero fortalecerme. No, debo fortalecerme. Con la situación actual, perderé incluso si luchamos 1000 veces. Para cuando algo similar vuelva a ocurrir inevitablemente en el futuro. Seol-Yu bajó la cabeza aún más. Necesito el poder para enfrentarlo yo mismo, para no depender de despertares ni de la suerte. Seol-Yu transmitió sus pensamientos firmes. No importa cuán grande sea esta tribulación, la superaré y obtendré el poder que necesito. Gula levantó la cabeza y miró hacia el espacio exterior. La luz de las estrellas se ondulaba en el centro de los cuerpos celestes. Brillaba con tanta intensidad que incluso un pequeño empujón podría hacerla estallar con fiereza. Incluso Bakaeju redujo el número de pruebas a 2 después de escuchar nuestra explicación. Y, si mi memoria no me falla, ella lo lamentó al final por no haberlo reducido a 1. Gula habló en voz baja. Puede que hayas dicho eso sin saber lo dolorosas que serán las pruebas. Yo. Seol-Yu estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió un toque suave que le acariciaba la cabeza. Abrió los ojos de manera instintiva y miró hacia arriba la estatua de piedra. Aunque solo era una estatua, la diosa de cabello largo parecía mirarlo desde arriba con una mirada profunda. Pero si lo deseas con mucha intensidad. Después de un breve silencio, Gula continuó. No tengo otra opción. Fuerza entró en los ojos de Seol-Yu. Inmediatamente después. Está bien. Que así sea. La voz de Gula resonó en su mente. A partir de ahora, Seol-Yu irá más allá del nivel 6, lanza del Salvador.